Salmos capítulo 1. A ver, es tan emocionante comenzar un libro. Toda la palabra es útil y toda la palabra es inspirada por Dios. Cada libro tiene y contiene la palabra de Dios para nosotros. Y el libro de los Salmos es un libro que el Señor ha puesto en nuestro corazón compartirlo y estudiarlo verso a verso. Perdón. Eh, Simplemente vemos en él, es un libro de adoración, es un libro de alabanza, ¿no? Es un libro que fue hecho para eso. Estas alabanzas, estas oraciones, estos cantos fueron hechos para cantarse con instrumentos musicales, ¿cierto? Allí en el templo. Eh, y estaban los levitas a cargo de este tema, de la alabanza. El Salmo es un libro maravilloso y un libro poético. Y esto a nosotros nos lleva a pensar que no solamente Dios es creador, sino que además es un Dios creativo. Y eso se observa en la creación. Tú puedes ver la creación y ver que nada es igual a otra. A un diseño fantástico, o sea, árboles de distintos colores, flores de distintos colores, un diseño increíble, ¿no? Y pensaba también en esto, que el Señor en la Biblia tiene libros históricos, hay libros proféticos y también está la poesía, ¿no? Eh, y hasta en eso vemos un Dios que es creativo, ¿no? Que nos habla y a través de, distintas, digamos, usando distintos recursos, podríamos decir, literarios. Es interesante eso, ¿no? Podríamos pensar en buenas palabras y en buen chileno no es fome, ¿no? Sino que hay creación, hay creatividad. Y el Señor nos quiere hablar por medio del libro de Salmos. El libro de Salmos es un libro que está además dividido en 5 libros. ¿Ah? Entendamos que ya los hebreos, los judíos, ya tenían dividido este libro de 150 capítulos en 5 libros diferentes, ¿ya? Vamos a ver que um, este libro de Salmos es un libro que fue escrito por varios, o sea, los Salmos son de varios autores, la mayoría son de David. Él escribió, se dice, alrededor de 73 Salmos, considerando también algunos que no presentan autoría, se dice que son de él. Los hijos de Coré escriben 11 Salmos, Emán 1, Etán 1, Ezequías 10, ¿ya? Entonces son 150 salmos divididos en 5 libros diferentes, ¿no? Y es un libro principalmente, obviamente, de alabanzas y adoración. La adoración es parte de la esencial de la vida de la iglesia. Esencial, es vital. Nos dice que Efesios capítulo 5, versos 18 a 19, que no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, cantando y alabando al Señor con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. El idioma de una vida llena del Espíritu es la constante alabanza de su boca. Es la constante adoración. Una vida llena del Espíritu Santo, de sus labios sale más adoración que queja, ¿no? Sale más gratitud que otra cosa. Agradeciendo a Dios, adorando a Dios, alabándolo por lo que simplemente Él hace y Él es. Y en el libro de Salmos vamos a encontrar innumerables situaciones. Innumerables situaciones. Hay oración, hay adoración, hay gritos de angustia, hay consolación. Y esto nos recuerda que la vida no es plana, o sea, la misma vida de David, si nosotros la vemos, o sea, la mayoría de los salmos escritos por este hombre que es descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David en su vida vivió distintas etapas, pasando desde un joven pastor de ovejas, ¿cierto? Ahí al cuidado del rebaño, descuidado,
por su familia, allá creciendo por allá, al lado de las ovejas, ¿no? El peor trabajo que le podían dar. De allá Dios lo saca y lo convierte de repente en un guerrero por Israel, ¿no? Derrotando a uno de los gigantes más temidos por el pueblo. De repente lo ves perdido, arrancando de Saúl. Lo ves bajando y descendiendo espiritualmente a ciertos lugares. Lo ves angustiado, lo ves alegre, lo ves huyendo, lo ves victorioso, lo ves pecando. Sí, lo ves pecando. Y tú podrás decir, pero ¿cómo? Si tenía un corazón conforme al de Dios. No significa tener un corazón conforme al de Dios perfección. Significa tener un corazón conforme al de Dios, significa tener un espíritu quebrantado, un corazón roto, humilde, capaz de reconocer la necesidad que tiene y que tenemos todos de una relación, de ir al Señor y abrirle nuestro corazón. Eso marcó la diferencia en David. Por eso es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Así que vemos que la vida es así. La vida nos va a traer buenas cosas, momentos alegres. Hay momentos para llorar también. Hay momentos para sufrir también. Nos vamos a angustiar en algún momento. Vamos a angustiarnos en algún momento. David se angustió, pero siempre terminó todo grito de angustia con un grito de confianza, en que el Señor había escuchado su ruego y su oración. Y eso es algo que Dios nunca va a dejar de hacer. Escuchar nuestro ruego, escuchar nuestra angustia. En el día de la angustia invoqué a Dios. Y siempre los salmos angustiantes, los que comienzan con angustia, terminan con adoración. Porque David fue capaz de entregar toda su angustia en oración al Señor. Si tú estás, hermano, si tú estás oyendo, escuchando, y has pasado situaciones complicadas, estás pasando una crisis de fe tal vez, estás desanimado tal vez, angustiado, no te desanimes. No te desanimes, David también se sintió muchas veces así. Este libro es para ti. Este libro es para ti. ¿Te parece si vamos al capítulo 1 de Salmos? Vamos al capítulo 1 de Salmos. Verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Maravilloso la manera en que comienza este salmo. Bienaventurado. Este salmo, el libro de Salmos abre su página y nos presenta el secreto de la felicidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bienaventurado es más que feliz. Eso significa más que feliz. Nosotros como seres humanos podemos ser capaces de a lo mejor identificar la felicidad, pero de ahí a algo más que feliz, ¿ya? Eso es bienaventurado. Es algo que está por sobre las emociones. Es algo que está por sobre esa alegría, esa felicidad temporal que el mundo, o que buscamos en el mundo muchas veces. Porque hay cosas que nos ponen alegres, ¿verdad? Nos ponen felices. Y el mundo entero, si tú le preguntas a la gente si quiere ser feliz, yo creo que la respuesta de la gente, y a ti mismo te haces esa pregunta, ¿quieres ser feliz? Yo creo que lo más probable es que digas, sí, quiero ser feliz. No hay nadie que me diga que no quiera ser feliz. O sea, ser feliz es lo que toda la gente muchas veces busca. Pero acá nos está hablando de algo más allá que la felicidad de este mundo, porque la felicidad es momentánea. Tu equipo favorito hace un gol, te pone contento, saltas de la banca, gol, ¿cierto? Y ahí quedas, termina y la felicidad duró lo que duraba la celebración del gol. Te pone contento una noticia, ¿verdad? X. Y es una alegría pasajera, momentánea, mientras la noticia dura. Pero acá nos va a mostrar este salmo
el secreto de algo más allá de la simple felicidad humana, sino que dice, más que feliz, el varón. Obviamente aquí implica a todos, ¿no? Y ahora, lo interesante es que este salmo nos va a presentar dos tipos de personas, dos tipos de vida. Y en este mundo hay dos tipos de personas. No hay tres, ni una. Hay dos tipos de personas. El hombre justo y el hombre impío. ¿Quién es el hombre justo? No es el hombre perfecto, sino aquel que ha sido justificado por Dios, por medio del perdón de nuestros pecados en la sangre de Cristo. Somos justificados pues por la fe, es que nosotros tenemos paz con Dios. Entonces el justo no es el perfecto, sino es el hombre quebrantado de corazón que ha ido a Dios entendiendo su necesidad de Él, en humildad. Ese es el justo, no el perfecto, no el perfecto. Ojo con eso. Y el impío es simplemente aquel que no considera a Dios para nada en su vida. Obviamente tú eliges cuál de los dos caminos vas a tomar. Y ahí entras tú, tu elección. Si vas a ser el hombre justo o vas a ser el hombre impío, el hombre malo. Y te vuelvo a decir, no malo no porque el otro sea mejor en calidad, no, sino que porque el otro simplemente ha tenido un corazón quebrantado y ha ido a Dios. El impío, en cambio, no solamente se aleja de Dios y niega el conocimiento de Dios, sino que además se opone a Dios. Por supuesto, estos dos tipos de vida tienen una cosecha de algo completamente diferente, ¿no? Que lo vamos a ir viendo más adelante. Veamos entonces cómo son las características de este hombre bienaventurado, más que feliz. Primera característica, no anda en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Vamos a ver primero tres cualidades, digamos, negativas, podríamos decir, en el sentido de cosas que no hace el hombre más que feliz. Y la primera de ellas es que no anduvo en consejo de malos. Es interesante esto, porque podríamos pensar que siempre un consejo es bueno, pero la escritura acá nos dice que no. No todo consejo es bueno. ¿Y sabes por qué es interesante esto? Porque nosotros hoy vivimos en un mundo que está lleno de consejos, lleno. Te dan consejos por todos lados, lleno de voces hablando y voces levantándose, hablando cosas, ¿no? Tú revisas, y no solamente usando palabras, o sea, están las redes sociales, y es cosa que tú observes las redes sociales, para observar la cantidad de cosas que hay y circulan por las redes sociales, tratando de aconsejar, tratando de decir qué es lo correcto hacer, esto tienes que hacer, esto otro no, y diferentes voces levantándose. La televisión presta tribuna a todo tipo de cosas y comentarios y es interesante porque todos esos consejos influencian la vida de las personas. Y influenciar a las personas. Entonces ves un grupo por allá diciendo una cosa, por allá diciendo otra cosa, vociferando, usan un montón de estrategias para adoctrinar a las personas y todo. Entonces estamos viviendo en un mundo en que sobran los consejos, pero sobran los malos consejos. Sobran los malos consejos. Entonces la primera característica del hombre más que feliz es que no oyó, no prestó atención, ni prestó oído
a estos consejos que el malo, que este mundo está dando. Y sabes que esa es una cosa muy importante, es hacernos la pregunta de qué consejos estás escuchando. ¿A quién le estás prestando atención? ¿A quién está escuchando tu oído? ¿Cuáles son los consejos que tú estás oyendo como cristiano? A veces duele y es triste que presten más oídos a lo que un político dice que a lo que las escrituras están diciendo. Que preste más atención a los malvados, a los que hablan sin Dios en el corazón. Porque el consejo de una persona sin Dios en el corazón no puede ser bueno. Por la sencilla y simple razón que es un consejo que no está basado en las escrituras. Todo consejo que no está basado en las escrituras es un consejo que tenemos que desechar, que tenemos que sacar, que tenemos que quitar, que tenemos que no oír con estos oídos, no prestarle atención más bien. Entonces, no escuches todas las voces que se están levantando en este tiempo, sobre todo en este tiempo, con tantas cosas. Y sabe que es muy triste ver cómo creyentes han caído en la trampa de esta disputa política que hay en este tiempo. ¿De dónde viene tu consejo? ¿De dónde? Cierra tus oídos a los consejos del malo, del que no conoce a Cristo, del no piadoso, del que te quiere llevar por malos caminos y por una mala senda. Cuando escuchamos malos consejos, es el inicio, es el inicio de una apostasía en el futuro. Somos candidatos. Si nosotros escuchamos consejos de malos, somos candidatos a la apostasía. Qué importante a quién estoy escuchando, a quién estoy prestando atención. Con esto no digo que censures lo que escuchas, no, no te estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a quién vas a hacer caso. Uno puede escuchar todo. Yo escucho noticias, uno escucha cosas que hablan ahí a modo de informarme también. Y un montón de cosas que se hablan en todos lados, incluso en círculos evangélicos, ¿no? Que hoy en día la verdad es que se ha abandonado la palabra de Dios y se habla cualquier cosa, uno escucha para como modo de cultura general, pero no oye ni presta atención a esos malos consejos. ¿De dónde viene tu consejo? ¿Quién es tu consejero? ¿Quién es tu consejero? ¿O tu consejera? ¿Mm? ¿Sabes qué? Cuando, cuando la palabra de Dios no es suficiente para mí, cuando el consejo de Dios no es suficiente para mí, corro el riesgo de prestar atención a estas voces que andan circulando, a estos consejos de malos. ¿Mm? Cuando yo presto atención a las escrituras y ella es suficiente para mí, entonces mis oídos ya tienen el antídoto para los malos consejos. Voy a identificar inmediatamente el mal consejo, porque la palabra de Dios será mi consejo. Cuando un consejo está apegado a la palabra de Dios, lo voy a está apegado a la palabra de Dios, también lo voy a identificar. ¿Fija? Entonces, ¿cuántos dolores nos evitaríamos si oyéramos el consejo de Dios y no el consejo de los malvados? Muchas veces los malvados se presentan como ángeles, ¿no? Tan inocentes, ¿m? Con sus consejos. Bueno,
Si quieres ser más que feliz, comienza por no oír los consejos de malos. Segunda característica, ni estuvo en camino de pecadores. Es decir, el hombre más que feliz no oye los consejos de malvados y no anda en camino de pecadores. Aquí vemos una progresión. Hay una progresión en esto. Entonces, andar en consejos de malos, oír esos consejos, ahora es un paso más allá en esta progresión negativa. Andar en camino de pecadores. Ahora ya nos habla como de un camino, se pasa del consejo al sentirse cómodo en estos consejos, a caminar cómodamente en este lindero, en esta senda, en este camino, apartado del consejo de Dios. Entonces, te fijas que hay una progresión en esto. En este caso es negativa. ¿Ya? Entonces, el camino del impío, piensa esto, el camino del impío es contrario al camino de Dios. Eso es así. Es así. Es decir, si tú sigues el camino del impío, del pecador, no te estás apartando del camino de Dios. O sea, es imposible que puedas caminar el camino de Dios si estás siguiendo el camino de los impíos. Eso es algo muy importante. El camino impío va por una senda completamente equivocada. ¿No? Proverbios 14:12, recuerden lo que dice. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final, dice, es camino de muerte. Es el pasaje, gracias, así dice la Nueva Biblia de las Américas. Te lo repito, Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Ahora, este camino del impío es completamente opuesto al de Dios, completamente opuesto a sus principios, a la palabra. El impío completamente lejos del camino de Dios, anda por otra senda. Ahora, lo interesante es que pese a eso, fíjate, también Isaías 55:7 dice, Dios llama al impío. Dios llama al impío a tener comunión. Dios llama al impío al arrepentimiento. O sea, pese a que anda lejos, ¿cierto? Bueno, nosotros andábamos igual, recordemos eso. En Isaías 55:7 dice su camino y el hombre inicuo pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pese a que el camino del impío está absolutamente extraviado y lejos de Dios, como todos nosotros estábamos, el llamado de Dios es que el impío lo deje esa senda, deje ese camino. Hay un llamado de Dios al impío, a que regrese, a que no vaya por ese camino, a que se vuelva a Dios. ¿Y cómo se vuelve a Dios? Entendiendo que su camino está equivocado, que su camino es un camino que lleva a la muerte, y reconociendo que Dios tiene lo que él necesita. ¿Ves? Entonces, este camino, senda, ¿no? Que ya vamos como más cómodo, ya la persona ya impía se siente cómoda con este camino, ya se va enrilando lejos de Dios, ¿no? Partió con un consejo de malos, pero va a un camino de pecadores. Estas son las cosas que el hombre más que feliz no hace. No hace. No anda ni oye estos consejos y en segundo lugar, no anda en sus caminos. No se siente cómodo viviendo la vida impía.
No se siente en comodidad viviendo esa vida. ¿Mm? Tercero, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El hombre más que feliz no se sienta en sillas de escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor? Alguien que se burla, alguien que rechaza, que insulta a Dios, y no solamente a Dios, sino que insulta a todos los que le siguen. Se burla, un burlador, un escarnecedor, que hace escarnio de los que creen en Dios, de los que siguen sus caminos, ¿verdad? Que se burlan de esas personas. Eh, entonces, esta es una nueva progresión. ¿Te das cuenta cómo va todo en una progresión? Andar en camino, en consejo de malos, oírlos. Después ya caminar el camino de pecadores. Y el tercero es sentarse. Habla de una comodidad con el estilo de vida impío. Habla de sentirse completa y no solamente sentirse orgulloso de su vida impía, además burlarse de quienes viven para Dios. ¿Verdad? Entonces esas son tres cosas que el hombre, más que feliz, no hace. Eso es lo que no hace. Interesante porque mira cómo alguien puede llegar a este punto. Tan solo puedes llegar a este punto con abrir tu oído a un mal consejo. Si tú abres tu oído a un mal consejo, presta ojo, porque el siguiente paso es el camino de los pecadores. Y sigue prestando ojo, porque el tercer paso es transformarte en un burlador de Dios, de sus seguidores, de sus hijos y de su palabra. Ahora, eso son las cosas que no hace el hombre más que feliz. Contrariamente, ¿qué hace? ¿Cuáles son las cosas que hace el hombre más que feliz? Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si el Salmo terminara en ese versículo 1, podríamos decir que es una vida simplemente moralmente buena. Pero la gran diferencia entre simplemente una persona moralmente buena y este hombre más que feliz es que no solamente este hombre no hace ciertas cosas, sino que se deleita en la palabra de Dios. Ahí está la gran diferencia. Ahí está lo que marca la diferencia. Que el hombre más que feliz, y ahí está el secreto de la felicidad, el secreto del gozo, el hombre más que feliz ama la palabra de Dios, ama a Dios y ama su palabra. Y es importante porque está hablando algo más que simplemente abrir la Biblia y leerla durante la mañana, o abrirla en alguna parte y leerla durante el día. Nos está hablando de una delicia, ¿no? Dice, en Jehová, la ley de Dios, en la palabra de Dios está su delicia. Yo creo que todos tenemos comidas favoritas o postres favoritos, ¿no? Que le decimos, es una delicia, y lo único que queremos es comer de nuevo esa delicia, ¿no? De repente a mí me gusta mucho, por ejemplo, no soy bueno para lo dulce, pero me gusta mucho el suspiro limeño. Encuentro que es un postre espectacular, riquísimo, sabrosísimo. Y claro, uno se deleita cuando lo come, cuando lo puede, lo pone en el paladar. ¿Ya? El Salmo también dice, cuán dulce es tu palabra, más que la miel a mi boca. Y ahí está el secreto. Ahí está el secreto, porque el primer versículo podíamos decir, es un hombre moralmente correcto, pero que no se trata de eso, sino que es un hombre que tiene puesta
toda su fe en la palabra de Dios. Ella es su delicia. Ella es su deleite. Ella es su comida. Ahora, y por eso es esto, porque um, ¿qué significa este tema de deleitarse en la palabra de Dios, de que sea nuestra delicia? ¿No? Un poco para graficarlo, ve un poco a a Ezequiel, capítulo 3, versículo 3. Ezequiel, capítulo 3, versículo 3. Mira lo que dice. Entonces me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Ok? La palabra de Dios, para el hombre más que feliz, es un deleite, es un manjar, es un deleite. Se emociona cuando va a la escritura y ve lo que Dios tiene en ella y lo que le habla. ¿Sabes que hace un tiempo atrás vi una imagen en un video cuando llegaron Biblias a China? No sé si fue un video que circuló por varias partes. Y esos chinos que no tenían, apenas tenían un par de hojas de la Biblia, les llegaron Biblias. Y recuerdo que apenas entraron y pusieron las cajas, se tiraron de cabeza, chinos obviamente creyentes en Jesucristo, abrieron las cajas y tomaron la Biblia y no paraban de darle besos, de abrazarla, de abrirla, de leerla, y estaban emocionadísimos. Ojalá nosotros tuviéramos esa emoción cada mañana, cada tarde, cada noche, cuando abrimos la palabra de Dios. Y es triste porque hay cristianos que para ellos la palabra de Dios no es suficiente. La palabra de Dios para el cristiano debe ser suficiente para nutrirse. Y no solo suficiente, debe ser un deleite. Más dulce que la miel. Rica al paladar. A propósito de los salmos, recuerdo que cuando chico tenía la edad, ¿cuánto tendría? Como unos 13, 14 años. Hubo un tiempo que me dieron muchos terrores nocturnos. Tenía miedo. Y transpiraba del miedo. No se lo comentaba a mis papás nunca, yo nunca les comenté nada a ellos, yo no sé por qué. Y me tapaba con la tapa de mi cama hasta acá arriba, así, y siempre pensé que alguien andaba ahí. Cosas que me ocurrieron. No era creyente. Y tenía una Biblia por ahí. Fue la Biblia que después leí cuando me convertí al Señor. Increíble. Y la ponía en el Salmo 23. En el velador, al lado, en el velador ahí. Incluso me acuerdo que era una Biblia café, la tapa café, y en la parte del Salmo 23 estaba color tierra casi, porque estaba abierta ahí. Era la única hoja que estaba abierta. Cuando vine al Señor años más tarde, miraba esa hoja y yo decía, si esta palabra no hubiera estado abierta en el velador, sino que yo hubiera abierto mi corazón, hubiera sido un deleite, hubiera sido muy distinto. La palabra de Dios no es para dejarla abierta en el Salmo 90 o 23 en el velador. La palabra de Dios es para que tú la tomes en serio, para que la abras cada mañana en un libro, te dediques a estudiarla,
¿Es la palabra algo emocionante para ti? ¿Es la palabra de Dios algo emocionante para ti? ¿Sabes qué? Es increíble, pero hay personas que me han dicho no me gusta tu iglesia porque tu iglesia es fome, porque están una hora en la Biblia. ¿A quién le puede aburrir la palabra de Dios? Simplemente alguien que no se deleita en Dios, sino que se deleita en las cosas de la carne. No hay nada más emocionante para la vida de un cristiano que abrir la Biblia, abrir el oído y abrir el corazón a lo que Dios te quiere hablar cada día. Así que de nada sirve que te apartes de una vida impía sin ir a la palabra y sin que ella sea tu deleite. Sería solamente una vida moral muerta. Ahora, no solamente en la ley de Jehová está su delicia, sino, mira lo que dice la segunda parte del verso 2. Y, o sea, además de que la palabra de Dios sea su delicia, en su ley medita de día y de noche. ¿Mm? O sea, no se trata de voy a abrir la Biblia, gracias Señor por tu palabra y me voy a la pega, ¿no? No, estamos hablando de tomarse un tiempo, estamos hablando, ¿sabe lo que es meditar? Viene de la misma palabra que viene el rumiar de las vacas. Las vacas, ¿cierto? Rumean. ¿Qué significa? Que ellas comen el pasto, lo ponen en el estómago y luego, al rato, vuelven a sacarla del estómago como una especie, de nuevo, de volver, ¿no? Del sistema digestivo hacia la boca y le vuelven a sacar los nutrientes. Eso es meditar. Es un tiempo para morder. La palabra tiene un origen interesante que es como un ruido que se hace con la boca, así como masticando, así como meditando la palabra, así como pensando qué es lo que me quiere decir el Señor. Y ese es un acto que requiere tiempo. Es algo que requiere una inversión de tiempo. Yo estoy inmensamente agradecido por el Señor, por el discipulado que hemos tenido este último grupo. Son 6 personas que han estado desde el comienzo. Desde el 1 tenemos 3 discipulados, 1, 2 y 3. Y he visto la obra de Dios en sus vidas, de la mayoría, de cómo se deleitan ahora en la palabra de Dios. Y la diferencia es notable. Tener esos tiempos de meditar. Meditar es un proceso. Tienes que tomar tiempo. Tienes que ver detenidamente lo que Dios me quiere hablar. Y otra cosa importante, este hombre no es un oidor olvidadizo. ¿Mm? No es un oidor olvidadizo, sino que es un hacedor de la palabra. Andas un poquito a Santiago, capítulo 1, versículo 22. Te lo voy a leer. Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Más, y aquí está la diferencia, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí está nuevamente la palabra bienaventurada. ¿Te dan cuenta que todo coincide? La persona que se deleita en la palabra de Dios y que medita la palabra de Dios va a ser una persona que también va a practicar la palabra de Dios. Y que entiende que no la tiene que olvidar,
sino que vive la palabra de Dios durante todo el día, medita lo que leyó en la mañana, lo trae a colación, como la vaca trae nuevamente el pasto a su boca para volver a sacarle los nutrientes. El hombre más que feliz hace eso, está meditando la palabra todo el día, está ahí y siendo un hacedor de la palabra. Ahí va a ser bienaventurado, es lo que hace. Ahora, ¿cuál es el resultado de una vida que se deleita en la palabra? De una vida que se deleita en la ley de Dios y la medita día y noche. ¿Cuál será el resultado? Versículo 3. Aquí está el resultado. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Eso es lo interesante. El resultado es que su vida va a ser similar, ¿no? Esta es una comparación. Será como, ¿no? Un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Es decir, aquí hay un proceso, ¿ves? Será, no dice hoy es, sino que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Es decir, es un proceso. Mientras más me deleito en la palabra de Dios, mientras más medito en ella, más fuertes se hacen mis raíces a la palabra de Dios. Por eso dice como un árbol plantado junto a corrientes de agua, porque ¿qué significa eso? Como están las corrientes de aguas al lado, a ese árbol nunca le va a faltar los nutrientes necesarios para crecer. Ese árbol nunca va a morir de seco, porque tiene la fuente al lado, la fuente de agua. Un árbol se seca cuando no le llega agua, pero un árbol plantado junto a corrientes de agua tiene la fuente de regadío asegurada. Entonces, ¿de qué se trata esto? Que cuando yo permanezco en la palabra de Dios, cuando yo permanezco en ella, medito en ella, me deleito en ella, eso va a hacer crecer mis raíces en el Señor y en la palabra de Dios, y mi vida va a fortalecerse. Como cristiano, el árbol nunca se va a secar. Mi vida como cristiano nunca va a secarse si estoy meditando en las Escrituras, si estoy deleitándome en ellas. ¿Sabes qué? El crecimiento y la madurez nunca van a ocurrir a Biblia cerrada. No vas a crecer con la Biblia cerrada. Es imposible. Y tampoco a oído cerrado, ni a corazón cerrado. Tienes que abrir la Biblia, tienes que abrir tus oídos a la Biblia y tienes que abrir tu corazón a la Biblia. Vas a tener raíces firmes. Como dijo Jesús en Mateo 7, 24, 25. El que oye mis palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué vinieron? Vinieron las mismas cosas que el resto del mundo. Anegamientos, ríos, problemas, tribulaciones, angustias, todas las cosas. La palabra nunca nos dice que a los cristianos no nos va a ocurrir nada. Por el contrario, Jesús le dijo a sus discípulos, a ustedes los van a perseguir, algunos los van a matar, van a sufrir por mi causa. Le dijo a Pablo, te voy a enseñar lo que significa sufrir por mi causa. Siempre Jesús, si Jesús en un principio me hubiera dicho, Edgardo, te voy a mostrar lo que vas a sufrir por mi causa. Pero van a permanecer una vida firme cuando mi vida está arraigada a la palabra de Dios. Y eso pasa cuando la escucho y cuando la hago, cuando la practico. Cuando la practico, mi vida crece, las raíces crecen y la fuente está asegurada. La fuente de agua está al lado, corriendo y nutriéndome y nutriéndome. Tú no te vas a nutrir ni vas a ser fuerte como cristiano sin este libro. No puedes ser fuerte como cristiano. Vas a ser un gatito como si no tienes la Biblia abierta
tu oído abierto y tu corazón abierto. Ahora, ¿qué va a pasar con mi vida? Verso 3, segunda parte, que da fruto en su tiempo. O sea, voy a dar fruto cuando permanezco en la palabra de Dios. Jesús dijo, el que permanece en mí, mis palabras permanecen en él, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar? Va a llevar fruto. Juan 15, permanece y yo en vosotros. Como así el fruto, ¿verdad? La florcita, si se despega del árbol no puede dar fruto. Pero las enseñanzas de la palabra de Dios, el que se aferra a las enseñanzas de la palabra de Dios, pone ahí su confianza, va a dar fruto a su tiempo. Segundo, no se va a marchitar su hoja. Va a permanecer siempre verde, siempre frondoso, siempre listo para dar fruto. ¿Mm? Tercero, y todo lo que hace prosperará. Ahora, ¿qué es prosperidad? No dice que sea prosperidad económica. No, no dice eso. Porque una persona que ha entendido la voluntad de Dios para su vida y su palabra, no va a buscar las cosas de este mundo, va a buscar las cosas de Dios. Y en eso va a ser prosperado. Ahora, el contraste. ¿Se fijan que hay dos personas? ¿Qué le va a pasar a los impíos? ¿Qué le va a pasar a los malos? Verso 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, no va a pasar esto con los malos. Los malos no van a ser plantados junto a corrientes de agua. Los malos son como el tamo. ¿Qué es lo que es el tamo que arrebata el viento? Es el envoltorio del trigo. Es la paja. ¿Has visto que el trigo, la espiga, el triguito tiene el grano y encima tiene como una pelucita, una cosa así como una cubierta que es bien delgada, que tú la sacas y listo, el viento se la lleva? A eso se refiere. Es como algo que no dura para nada y que el viento se la lleva. No está arraigado a nada que le dé vida. Está condenado a morir espiritualmente. Segundo, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Interesante, ¿no? Los justos, los impíos no tienen lugar con los justos. No van a estar en el lugar en que los que hemos creído en Jesucristo vamos a estar. Allí no va a llegar ningún impío, ningún malo. Solo vamos a estar los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. No van a llegar los malvados y los impíos. No se levantarán. No se levantarán los impíos. Aquellos que tanto se levantaban en estos días y se levantan contra Dios, no se van a levantar ese día. En el juicio van a agachar el moño nomás. Finalmente van a tener que ceder. Y no se va a levantar ninguno en la congregación de los justos. En este grupo de justos, salvos por la gracia de Dios. Allí no va a haber ningún impío. Verso 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Somos conocidos por Dios. Dios sabe qué camino estás siguiendo. Dice, mas la senda de los malos perecerá. ¿Te fijas que hay dos finales distintos? Hay dos tipos de personas
dos maneras de vivir la vida y dos consecuencias o dos cosechas de cómo viviste. El justo por un lado, que no oye consejo de malos, que no anda en camino de pecadores, que no se sienta en silla de escarnecedores, sino que está su delicia en Dios y medita en su palabra, que finalmente se van a levantar en la congregación de Dios y va a disfrutar de la vida eterna. Y el otro, que es el que sí anduvo en estos consejos, el que sí anduvo en camino de silla de escarnecedores, que simplemente vivió esta vida como arrebatado por el viento y que no se va a levantar en la congregación de los justos y que finalmente su camino va a terminar. Hasta aquí le llegó, va a perecer. ¿Sabes cuál de los dos caminos estás siguiendo? ¿Qué consejos estás siguiendo? ¿Qué camino estás caminando? ¿En qué silla estás sentado? ¿Está en la palabra de Dios tu deleite? ¿Te emociona la palabra de Dios? ¿Es tu delicia? ¿Estás fundamentando tu vida en ella? Si es así, tu vida va a ser fuerte espiritualmente. Y nunca le va a faltar el sustento a tu vida espiritual. Vas a dar fruto. Tu vida va a ser una vida verde, llena de vida. Nunca te va a secar tu hoja. Va a ser como un árbol perenne, ¿no? Hoja verde todo el año. Y el Señor va a estar contigo en los planes que son de Él. Ahí va a estar detrás. Si estás en el otro lado, no te espera un muy buen final. Pero ¿sabes qué? Me quedo con el llamado que Dios le hace al impío en Isaías 57:7. Deje el impío su camino y vuélvase a mí. Qué maravilloso es ver que el Señor extiende su llamado al impío en estos tiempos todavía. Así que esta noche quiero cerrar con dos cosas. Primero, ¿cuál de los dos caminos estás caminando? ¿A ti que eres cristiano? ¿Qué onda tu vida? ¿A quién oyes? ¿A quién escuchas? ¿Estás oyendo la palabra? ¿Estás deleitándote en ella? Sabes que si no lo haces, tus días como creyente están contados. Sin palabra de Dios, no va a pasar absolutamente nada en tu vida. Ahora puede que tú estés escuchando y todavía te consideres un impío. Ahí está el llamado de Dios, Isaías 55:7. Deja tu camino. Déjalo ahí. Vuelve a Dios. ¿Y sabe lo que eso implica? Reconocer que estás en un camino impío. Reconocer que estás haciendo las cosas a tu modo y que estás en un camino que es de muerte. Y Dios te va a dar vida. Y te va a traer a este lado. El secreto de la felicidad o de la plenitud de vida, más que felicidad, no está en nadie más que en una vida fundamentada en Dios y su palabra. Ahí radica el secreto de una vida feliz.